Hay traiciones que no llegan de enemigos lejanos, sino de quien se sienta a tu lado todos los días. Y lo más doloroso no es perder a un amigo, es descubrir que él ya te había perdido desde hace mucho tiempo y que alguien más, silenciosamente, siempre lo supo. Era la Ciudad de México en 1948, una noche tibia con olor a tabaco ligero y perfume caro. El Salón Rojo del Centro Histórico reventaba de aplausos, luces y cámaras que destellaban como estrellas nerviosas. Las mesas estaban adornadas con manteles rojos intensos y copas que tintineaban como campanas de cristal. Aquella noche celebrábamos la presentación oficial de mi primer contrato musical, el momento por el que había trabajado desde que tenía memoria. A mi lado, como siempre, estaba Ramiro, mi amigo de toda la vida, el que creció conmigo en la misma calle empinada, con los mismos sueños difíciles y la misma hambre de escenario. Él conocía mis miedos, mis tropezones, mi esperanza. Éramos como hermanos, o al menos eso creía. Jorge Negrete estaba presente esa noche, con su porte impecable de charro elegante, la mirada serena de quien ha visto el éxito y los golpes de la vida de cerca. Él era el invitado especial, y yo todavía no podía creer que la misma voz que escuché desde niño ahora estaba a apenas unos pasos. Cuando me llamaron al escenario, escuché aplausos, pero no los de Ramiro. Él no aplaudió, solo observó, quieto, frío, con una expresión que nunca había visto en él, como si no estuviera viendo a su amigo triunfar, sino a su propio reflejo perdiendo. Terminé mi canción entre vítores. Bajé del escenario con el corazón acelerado, pero al acercarme a Ramiro, él apenas sonrió. «Felicidades», dijo sin calidez. «¿Todo bien?», pregunté. «Todo, claro», solo pensando. Esa noche, su silencio pesaba más que cualquier palabra. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Era Jorge Negrete. «Ten cuidado, muchacho», me dijo con voz baja, casi paternal. «A veces la envidia se sienta a nuestra mesa sin hacer ruido». Yo no entendí, o no quise entender. Pensé que era solo una frase bonita, una advertencia general, algo filosófico que los grandes dicen y se queda en el aire. Pero sus ojos miraban directo a Ramiro. Yo seguía ciego, y él ya había visto todo. Esa fue la primera grieta, pequeña, invisible a simple vista, pero las grietas, cuando comienzan, nunca se detienen. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con un cielo perlado que anunciaba lluvia. Caminé por la avenida Juárez con el contrato doblado dentro del saco, como si llevara un talismán frágil que podía romperse con un suspiro. La XCW nos esperaba para una prueba en vivo. Si salía bien, mi voz entraría en hogares que ni conocía, desde Tepito hasta Coyoacán. Ramiro llegó tarde, traje azulado, sonrisa de cartón, ojos cansados como si hubiera pasado la noche despierto contando silencios. «Tráfico», dijo mirando para otro lado. No pregunté más. Por primera vez temí escuchar la respuesta. En el vestíbulo, el murmullo de técnicos y locutores sonaba como enjambre. Una secretaria de peinado perfecto me entregó el programa del día. Mi nombre impreso junto a 2 canciones, El Relámpago y Carta sin remitente. Apreté el papel. Era real. Por fin era real. Al fondo, entre sombras, vi una figura conocida. Jorge Negrete conversaba con un productor mayor, gesticulando con serenidad. Hizo un breve gesto con la cabeza al verme, como quien verifica que el barco aún sigue su rumbo. Yo quise saludarlo, pero entró de inmediato a una cabina. Otra vez ese silencio que decía más que cualquier discurso. Nos llamaron al estudio chico. Paredes forradas de madera, lámparas que calentaban la nuca. Ramiro me afinó la guitarra. Sus manos temblaban apenas, como si estuvieran frías por dentro. «Hoy nos va a ir bien», dijo. «A nosotros», remarqué. Asintió sin mirarme. El productor asignado, el señor Borges, tenía bigote fino y una mirada de contador que mide la música en columnas de números. «Escúchame, muchacho», me dijo.
En la segunda estrofa, baja la intensidad. No te emociones antes de tiempo. Sí, señor, respondí. Hicimos la primera toma. La voz me salió clara, redonda, con esa vibración que aprendí imitando discos viejos en la sala de mi casa. Pero en la segunda estrofa, el micrófono chisporroteó. El audífono lanzó un zumbido como de avispa herida. El señor Borquez frunció el ceño. Otra, rápido. Repetimos. El zumbido volvió. Tercera toma, cuarta, quinta, cada intento, una grieta nueva. El técnico revisó cables, cambió conectores, sudó. ¡Qué raro!, dijo. Esto no pasaba con el anterior. Me retiré los audífonos para respirar. En ese instante vi a Ramiro sostener mi carpeta de letras. La abrió con disimulo y deslizó un papel distinto encima de la partitura. Lo vi, lo juro que lo vi. Un gesto mínimo, preciso, como de mago que mete y saca monedas sin que la gente lo note. Me acerqué. ¿Qué haces?, pregunté sin fuerza. Ordenando, contestó, amable, tan natural que me sentí paranoico. Volvimos a la cabina. Empecé carta sin remitente, y de pronto la letra no era mi letra. Una línea entera cambiada, un giro descolocado que me cortó el aire. Tropecé en la rima y la melodía se me fue al suelo como un vaso de cristal. ¡Corten!, gritó Borquez. Muchacho, si no puedes con tu propio material, aquí no perdemos el tiempo. Tragué saliva, las manos húmedas, el orgullo doliendo donde nadie lo ve. Salí al pasillo con la carpeta apretada. Busqué el papel cambiado. No estaba. Solo mis páginas, exactamente como las había dejado la noche anterior. Sentí vergüenza. Estaba inventando fantasmas. En la máquina de café, Ramiro apareció otra vez. «Te estás presionando», dijo, dándome una palmada. «Mira, yo hablé con alguien que podría ayudarte». «¿Con quién?» «Con Ledesma, de Discos Rubí. Le gustaste. Si hoy no sale, hay otras puertas». «Hablé con alguien». «¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué sin mí?» Antes de que pudiera responder, la puerta de una cabina se abrió y Jorge Negrete salió con paso tranquilo. Nos miró a los dos, midiendo distancias invisibles. «La voz está», me dijo. «Lo que falta es silencio en torno a ella». «¿Silencio?», balbuceé. «Hay ruidos que vienen de afuera», respondió. «Pero también hay ruidos que traemos adentro, y esos no los arregla un técnico». Ramiro sonrió, como si no entendiera el mensaje. Jorge me sostuvo la mirada un segundo más y siguió de largo. Quise detenerlo. No pude. Había algo en su advertencia que me daba miedo escuchar completo. La tarde cayó con un aguacero repentino. El pavimento de ayuntamiento relució como espejo. Caminamos rápido hacia el café La Habana, donde los músicos se refugiaban a contar derrotas. El mozo nos consiguió una mesa junto a la ventana empañada. «Brindemos», dijo Ramiro alzando un pocillo. «Mañana será mejor». Me senté despacio. Saqué la carpeta, la abrí otra vez, buscando un error que explicara el error. Nada, ni una tachadura fuera de lugar. De pronto, un sobre pequeño se deslizó desde la tapa y cayó sobre mi regazo. No era mío, lo abrí. Un recorte de periódico, fechado esa misma semana. Discos Rubí ficha a Nueva Promesa. Ramiro G. Una nota breve, fría, con una foto borrosa de su perfil. Acompañante de joven compositor, ahora en busca de carrera solista. Sentí que el café me quemaba el estómago. Quise hablar, no pude. Miré a Ramiro, que se levantó al baño en ese mismo instante, como si supiera que no debía estar ahí cuando yo encontrara la herida. Me quedé mirando la calle, la lluvia golpeando con paciencia cruel. ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre? Al regresar, Ramiro venía seco, como si la lluvia tuviera órdenes de no tocarlo. ¿Nos vamos?, preguntó. «Nos vamos», dije, y guardé el sobre en el saco. Esa noche, al llegar a casa, dejé la guitarra en un rincón y me miré en el espejo. Detrás de mi reflejo, vi el eco de la advertencia de Jorge Negrete. La envidia se sienta a nuestra mesa sin hacer ruido, y sentí, por primera vez, que el silencio no era mío. Dormí poco. Al amanecer, antes de que el sol se instalara, un recado llegó a mi puerta. Una cita
estrictamente privada en un estudio de discos Rubí, firmado por Ledesma. Ven solo, respiré hondo. Si había un ruido que apagar, tendría que entrar donde suena con más fuerza, y yo ya estaba listo para escucharlo todo. El edificio de discos Rubí quedaba en la colonia Roma, una casona antigua adaptada con puertas de vidrio y un logo dorado que brillaba incluso en la sombra. Llegué temprano, tan temprano que las calles aún olían a pan recién horneado y a la humedad nocturna que se resiste a retirarse. El recibidor estaba en silencio. Una telefonista me indicó con la mano que subiera al segundo piso. No había música, no había voces, solo mis pasos, lentos, resonando en el piso de madera. Cuando toqué la puerta con la placa «Señor Ledesma, dirección artística», la voz del otro lado no dijo «Pase», solo dijo «Ya sabías que este momento iba a llegar». Entré. El señor Ledesma estaba sentado tras un escritorio oscuro, con una sonrisa medida. Frente a él, 2 tazas de café, una para él, una para mí. Y a su derecha, Ramiro, traje nuevo, cabello perfectamente peinado, mirada que ya no buscaba la mía para compartir nada. No era mi amigo, no ese. «Siéntate», dijo Ramiro, como si ahora fuera él quien daba las órdenes. Me senté, silencio. El mundo podía haberse detenido. Yo habría sabido que aún estábamos allí. Ledesma habló con voz suave, como quien explica una operación simple. La industria cambia rápido y hay que apostar por quien tiene más proyección. La palabra se clavó como un alfiler. Lo entendí. No era que él quisiera subir, era que yo tenía que bajar. «Ya lo sabías, ¿verdad?», pregunté mirando a Ramiro. Él bajó los ojos apenas. «Yo solo tomé la oportunidad. Las oportunidades no esperan. ¿Te acuerdas de cuando no teníamos ni zapatos para ensayar?», dije sin elevar la voz. «De cuando cantábamos en el camellón solo para juntar para un platillo de comida». Ramiro no negó nada, pero tampoco lo lamentó. Fue ahí cuando lo vi claro. No me había traicionado hoy. Me había traicionado hace meses. Solo que hoy decidió que ya no valía la pena ocultarlo. «Firmas aquí», dijo Ledesma, deslizando un contrato hacia mí. «Podemos ofrecerte un puesto como compositor secundario, letrista para otros cantantes. No estarás en portada, pero estarás cerca». Era una forma elegante de decir, puedes mirar el escenario, pero no volverás a estar en él. Sentí un calor áspero en el pecho. No era enojo, era luto. «Te conviene», añadió Ramiro sin ironía, como si realmente creyera que me estaba haciendo un favor. Me levanté sin tocar el contrato. «No vine a pedir permiso para existir», dije, con la voz más firme que tuve en mi vida. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar cómo la mañana se rompía contra los ventanales. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, Jorge Negrete apareció en el pasillo, como si hubiera estado ahí desde siempre. Traje impecable, mirada tranquila, presencia que llenaba el espacio sin levantar la voz. «Los vi entrar», dijo él, «y pensé que tal vez debías entrar solo, para poder salir acompañado». No me preguntó nada. No necesitaba hacerlo. Había entendido todo. Ramiro se adelantó, tratando de sonreír como si la conversación hubiera terminado con elegancia. «Maestro, ya sabe cómo es esto de la industria», intentó. Jorge lo interrumpió con una serenidad que cortaba más que cualquier grito. «La industria se construye con talento, las carreras con carácter. Lo primero se aprende, lo segundo, no». Ramiro fingió que no lo escuchó. Jorge me puso una mano en el hombro. «Ven», dijo. Salimos juntos del edificio. No dijimos nada hasta llegar a una banca frente al Parque México. Los árboles se mecían lento, como si también estuvieran escuchando. «Tu voz es buena», dijo él, «pero tu corazón está lastimado. No cantes todavía. Cura primero». «¿Cómo se cura esto?», pregunté. «No se cura», respondió. «Se transforma». Mientras hablaba, entendí que aquello no era el final. Era el comienzo, el dolor, la ruptura, la traición. No eran cadenas, eran alas nuevas rompiendo la piel.
Los días que siguieron fueron silenciosos, pero no vacíos. Silenciosos como un teatro antes de levantar el telón. Dejé de pasar frente a la Exhibit. Dejé de mirar los carteles donde antes soñé ver mi nombre. Guardé la guitarra durante semanas, no porque ya no quisiera cantar, sino porque mi voz aún sabía a herida fresca. Jorge Negrete, sin imponer nada, comenzó a visitarme algunas tardes. No llegaba con discursos, ni consejos armados, ni promesas. Solo tocaba la puerta, entraba y se sentaba conmigo en la mesa de madera gastada que tenía en la cocina. A veces hablábamos del clima, de otras veces no hablábamos en absoluto. Había aprendido que el silencio también enseña. Una tarde cualquiera, mientras el sol entraba por la ventana y dejaba franjas de luz dorada en el suelo, él dijo: «Cuando el dolor se acomoda, canta». Solo eso, y se fue. Las semanas se convirtieron en meses. Trabajé en un café de la colonia Guerrero, sirviendo mesas a oficinistas y estudiantes. Era un lugar sencillo, olor a café tostado y pan con mantequilla. Algunos clientes canturreaban melodías de la radio. A veces reconocían a Ramiro en las canciones nuevas. Su voz sonaba en todas partes ahora: cantinas, tranvías, estaciones de autobuses. Y yo entendía. La envidia pelea por afuera, pero la dignidad se pelea por dentro. Un jueves en la tarde, mientras limpiaba una mesa, una niña de unos 8 años se quedó mirándome fijamente. «¿Eres tú el que cantaba El Relámpago?», preguntó con una inocencia que no tiene ambición. No sé cómo lo supo, no sé quién se lo dijo, solo asentí. La niña sonrió tímida y dijo: «Mi abuelo la toca en la guitarra cuando extraña a mi abuela». Luego volvió corriendo con su familia. Y ahí entendí algo que me atravesó como un rayo cálido. Mi voz no me pertenecía solo a mí, pertenecía a quien la necesitara, aunque fuera una persona, aunque fuera una. Esa misma noche volví a casa, desempolvé la guitarra, afiné las cuerdas, respiré y canté, ya no para la fama, ya no para un escenario brillante, ni para demostrar nada a Ramiro, ni al señor Ledezma, ni al productor Borges. Canté para sanar. La voz salió menos perfecta, pero más verdadera. Había dolor, pero también había vida. Pasaron algunos días antes de que tocara mi puerta el dueño del café. «Oye», me dijo nervioso, «los muchachos dicen que te escucharon cantar. ¿No te gustaría tocar los jueves en la noche? Nada grande, y no pagamos mucho. Pero hay gente que escucha, gente que viene a sentir algo». Sentí una oleada de calor en el pecho. No era un teatro, no era la XCW, no había luces, no había cámaras, pero era verdadero. Acepté. El primer jueves de presentación, el café estaba casi vacío. Un par de parejas conversando, una señora leyendo periódico, 2 estudiantes peleando por un libro de poesía. Me senté en una banquita de madera, tomé la guitarra, miré mis manos, respiré. Entonces la puerta se abrió. Jorge Negrete entró, sin ceremonias, sin anuncio. Solo él, con el sombrero charro en la mano, como si aquel pequeño café fuera un teatro tan importante como Bellas Artes. Se sentó en la esquina, no dijo palabra. Yo comencé a cantar, y mi voz sonó diferente. Sonó a alguien que cayó y se levantó sabiendo exactamente lo que valía. A mitad de la canción vi algo que me sorprendió. Una lágrima bajó por la mejilla de Jorge. Él no lloraba por tristeza, lloraba porque reconocía algo que él también había vivido, algo que se llama renacer. Esa noche, al terminar, Jorge se levantó, caminó hacia mí y dijo: «Ahora sí, estás listo». Yo no sabía para qué, pero él sí, y el mundo estaba a punto de escuchar lo que aún no sabía que necesitaba oír. Los jueves por la noche en el café se convirtieron en un ritual. No había aplausos estridentes, ni reflectores, ni fotógrafos buscando ángulos. Solo voces, mesas de madera gastada y corazones abiertos tratando de encontrar algo que la ciudad, tan grande y tan ruidosa, a veces no sabe dar: consuelo.
y poco a poco el café comenzó a llenarse. Primero vinieron los vecinos, luego algunos empleados de oficinas cercanas, después músicos, cantores, gente que sabía escuchar no solo con los oídos. Una noche, mientras afinaba la guitarra, el dueño se acercó y me dijo: «No te asustes, pero esta vez hay gente hasta afuera». Me asomé. La calle estaba llena. Personas apoyadas en las ventanas, sentadas en la banqueta, algunas con café en vasos de papel. Todos esperando escuchar, no mi nombre, no mi éxito, mi verdad. Me senté, respiré y empecé a cantar una canción nueva. Había nacido del silencio que dolió, pero también del silencio que curó. La letra hablaba de dos niños que compartían sueños en una calle sin pavimento, y de cómo uno de ellos, un día, decidió que esos sueños no se podían compartir. Las voces callaron. La noche escuchó, y entonces, entre ese silencio perfecto, la puerta del café se abrió. Ramiro, traje impecable, cabello gelificado, sonrisa ensayada, pero los ojos ya no brillaban como antes. Traía algo que antes yo no había visto: cansancio, no físico, cansancio del alma de quien tiene fama, pero no paz. Caminó hasta el centro del café sin pedir permiso, sin disculparse. «Quiero hablar contigo», dijo frente a todos. Yo dejé la guitarra en mis piernas sin soltarla. «Habla». Ramiro respiró hondo, como si cada palabra pesara más que el traje que llevaba puesto. Creí que la fama lo era todo. Su voz quebró por primera vez en años. Creí que si llegaba primero, si me veían a mí, eso llenaría algo aquí. Se señaló el pecho, pero no llenó nada. Hizo una pausa. Y lo peor es que sabía que te estaba perdiendo. Y aún así seguí. Nadie habló, nadie se movió. La ciudad entera podría haber pasado frente al café y no habríamos escuchado nada. «Perdón», dijo finalmente con voz baja. No un perdón teatral, no un perdón bonito, un perdón real, roto, tarde, pero verdadero. Yo no supe qué decir. Tal vez porque el perdón no es una puerta que se abre o se cierra de golpe. Es una ventana que se va destrabando despacio. «No te odio», le dije sincero, «pero tampoco puedo volver». Ramiro asintió. No discutió, no rogó, no intentó justificar. Simplemente entendió. Eso fue lo más humano que hicimos juntos en mucho tiempo. Se dio la vuelta y salió. Sin aplausos, sin música, solo él y la noche. Jorge Negrete estaba en la esquina, como siempre. No había llegado tarde, no había llegado temprano. Había llegado cuando tenía que llegar. Se acercó y dijo: «Ahora sí, canta». Tomé la guitarra, respiré y canté una última vez. Mi voz no tembló, no buscó altura, no buscó demostrar, solo dijo la verdad. Y cuando terminé, el silencio fue tan hermoso que parecía un aplauso sagrado. No era el final de mi historia, era el principio de mi voz. Una voz que ya no necesitaba fama, ni escenario, ni permiso, porque la voz que vuelve después de romperse, esa nunca se vuelve a perder. No todos los amigos que se van son enemigos. Algunos solo estaban cansados de sí mismos, pero eso no detiene nuestro camino. El corazón que aprende a caer, aprende también a levantarse más fuerte.